Así que, hermanos, nos gozamos y nos alegramos en este hermoso día, hermano, que podemos estar juntos en la casa de nuestro Dios. Y quiero invitarle, mis hermanos, para que vayamos a la Escritura. Hermanos, podamos recordar, hermano, porque este es un gran día. Porque el Pentecostés es hoy, hermano. Porque la gran celebración del Pentecostés es hoy. Si ha llegado el día, hermano, y es hoy. Hermanos, Hechos capítulo 2. Vamos a leer, hermano, solamente del versículo 1 al versículo 4. La palabra de nuestro Dios nos dice de la siguiente manera: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Versículo 4 juntos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria a nuestro gran Dios, mis hermanos. Porque el Pentecostés es hoy. Gloria a nuestro Dios, mis hermanos, porque hoy podemos estar reunidos, hoy podemos, mis hermanos, llegar al día 50, hermano. Hoy podemos estar juntos, mis hermanos, recordando, y hermano, a mí me gusta decirlo, hermano, recordando uno de los grandes acontecimientos, mis hermanos, de los planes, de los propósitos de Dios para su pueblo, para sus hijos, para los que le aman. Gloria a nuestro Dios, mis hermanos, porque tú y yo formamos parte del pueblo de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios, amén. Y si todavía, hermano, usted tiene duda, o si todavía usted no sabe que es hijo de Dios, es necesario que usted hoy, hermano, usted pueda entregarle su vida a Cristo. Hoy puede decirle al Señor: te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Ya no quiero vivir yo, sino quiero que seas tú viviendo en mí. Ya no quiero hacer mi voluntad, sino quiero que sea tu voluntad la que se haga en mi vida. Porque, hermano, hermana, hoy es un día, hermano, el cual recordamos ese gran acontecimiento. Hoy podemos recordar que se cumple la promesa dada, hermano, por el profeta Joel, hermano. Y esa profecía dada a través del profeta, hermano, se cumplió, hermano, y hoy tú y yo podemos recordarla. Hoy tú y yo, hermano, podemos decir, mis hermanos, que verdaderamente nuestro Dios sigue cumpliendo lo que Él promete. Nuestro gran Dios, mis hermanos, sigue cumpliendo lo que Él promete. Él había prometido a sus discípulos, Él había prometido, mis hermanos, a cada uno de ellos que habían creído en Él, a cada uno de los que estaban con Él, hermano. Y dice la Biblia, hermano, que estos hombres eran 120 los que estaban, mis hermanos, estaban esperando que se cumpliese la promesa, hermanos. Y hermanos, es necesario que tú y yo nunca olvidemos que Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde, hermano. Él, mis hermanos, les dijo que, hermano, en pocos días, en algunos pocos días, Dios derramaré de mi Espíritu Santo. No se muevan de Jerusalén. Y hermanos, dijo en unos pocos días, no les dijo, pues van a ser 10, 15, 20, 25, van a ser 50. Él no les dijo el número exacto del día en el cual Él iba a derramar de su Espíritu Santo, hermano. Y es por eso, hermano, que tanto los discípulos
estaban esperando el día, el momento, porque sabían, mis hermanos, que el que les había prometido, hermano, iba a cumplir lo que les había prometido, hermano. Porque Dios hasta el día de hoy sigue cumpliendo lo que Él promete, hermano. Dios te ha prometido algo, hermano. Ya llegó, gloria a Dios. Dios te ha prometido algo. Sigues esperando. Sigue esperando, porque Dios nunca llega tarde. Oh, hermanos, recordad este gran acontecimiento, hermano. El Espíritu Santo, hermano, derramado sobre la iglesia, sobre estos 120, oh, hermanos, quiero decirlo, sobre estos 120, los cuales, hermanos, creyeron y obedecieron. Creyeron y obedecieron, hermanos. Y hermanos, la Biblia nos dice lo que ellos estaban haciendo. Y hermanos, ellos no estaban reunidos, mis hermanos, platicando o contándose algunas anécdotas de su vida. Ellos no estaban, mis hermanos, ni tampoco por ahí hablando del vecino, la vecina, o de los habitantes de por ahí. No, hermano. Dice la Biblia, hermano, que ellos estaban haciendo algo, hermanos. Y qué hermoso es, mis hermanos, cuando tú y yo, qué hermoso es cuando tú y yo podemos entender, hermano, el mensaje de Dios. Qué hermoso es, mis hermanos, cuando tú y yo obedecemos a Dios y empezamos a hacer lo que Dios nos dice que hagamos, mis hermanos. Qué hermoso también, mis hermanos, es verdaderamente, digo, hermanos, verdaderamente creerle a Dios. Digo verdaderamente porque en ocasiones, mis hermanos, no le creemos verdaderamente, y me refiero a que muchas veces medio le creemos. Y hermano, cuando hay alguien que medio le cree a Dios, hermano, difícilmente se va a cumplir lo que Dios le ha prometido. Oh, hermano, ¿qué estaban haciendo, mis hermanos? ¿Qué estaban haciendo estos hombres, estos discípulos? ¿Qué es lo que estaban haciendo estos 20 seguidores de Cristo, mis hermanos? Dice la Biblia en Hechos capítulo 1, hermano, y quiero dar lectura a 2 versículos, 13 y 14, hermano. Porque aquí nos dice qué es lo que ellos estaban haciendo. ¿Qué es lo que estaban haciendo en espera de que se cumpliera la promesa, hermanos? Hechos 1, 13 y 14, dice, hermanos, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Oh, hermanos, ¿qué estaban haciendo, hermano? Estaban perseverando, dice la Biblia, hermano, que estaban unánimes en oración. Estaban, mis hermanos, en un mismo sentir. Y dice la Biblia, hermano, que ellos estaban rogando, hermano. Ellos juntos, esos 20 reunidos, mis hermanos, estaban rogando, hermano, para que se cumpliese, hermano, lo que Dios les había prometido, hermano. Ellos estaban en lo alto, hermano, orando. Ellos estaban, mis hermanos, esperando la promesa, aún sin saber si eran unos días, si eran algunas semanas, si eran algunos meses, mis hermanos. No, ellos estaban, mis hermanos, orando y esperando la promesa. Porque cuando tú y yo estamos orando, mis hermanos, al Padre, cuando tú y yo estamos en tiempo de oración, mis hermanos, Dios empieza a obrar, mis hermanos. Podemos empezar a sentir, hermano, en nosotros esa paz que necesitamos. Podemos sentir en nosotros, mis hermanos, esa confianza que necesitamos, mis hermanos. Y eso proviene, hermano, cuando tú y yo estamos en oración. Y qué hermoso es, mis hermanos, cuando dice la Biblia que estos 120 reunidos, mis hermanos, estaban unánimes, estaban en un mismo sentir. Y hoy es un día especial, hermanos. Hoy tú y yo estamos reunidos, mis hermanos. Hoy es el gran día. Hoy es el gran día del Pentecostés. Hoy tú y yo
hemos orado agradeciéndole lo que Él ha hecho en nosotros, hermano, que Él ha estado con nosotros durante esta semana, mis hermanos. Pero hay algo más, mis hermanos, hay algo más que como iglesia, hay algo más que como pueblo tú y yo debemos hacer, hermano. Porque quizás, hermano, entre nosotros, quizás haya cristianos, mis hermanos, que quizás tienen 1 año, 5 años, 10, 20 años en el Evangelio, hermano, pero ellos, mis hermanos, no han sentido esa llenura del Espíritu Santo. Porque cuando la llenura del Espíritu Santo, hermano, está en nosotros, mis hermanos, lo reflejamos. Cuando la llenura del Espíritu Santo está en nosotros, lo reflejamos, hermanos. En nuestra forma de hablar, hermano, en nuestra forma de conducirnos con mi hermano, con mi hermana, en la forma, mis hermanos, de nuestro comportamiento, hermano. Y hermano, no es necesario que tú y yo estemos diciendo que estamos llenos del Espíritu Santo, hermano, sino que, hermano, nuestro testimonio habla por sí mismo de que estamos llenos del Espíritu Santo. La promesa se cumplió, hermano. La promesa, oh hermano, lo que Dios les había prometido se cumplió. Oh hermano, dice la Escritura, mis hermanos, dice la Escritura, hermanos, que cuando tú y yo obedecemos, mis hermanos, cuando tú y yo somos obedientes, mis hermanos, nuestro Dios nos bendice. Nuestro Dios nos bendice. Hermanos, verdaderamente, hermano, muchos cristianos hoy en día, hermano, quizás son, mis hermanos, como cuando el apóstol Pablo vino a algunos de ellos, mis hermanos, que ellos habían oído, que ellos habían creído en Jesús, mis hermanos, pero hermano, ellos no habían tenido esa experiencia del Espíritu Santo. Y hermano, yo hace algunos momentos yo les mencioné que quizás hay algunos, mis hermanos, que tienen años en el Evangelio, pero no han tenido una experiencia, hermano, del Espíritu Santo en su vida personal, mis hermanos. Y quizás, mis hermanos, en las iglesias hay algunos como estos hombres a los cuales por ahí, hermano Pablo, por ahí vino a ellos, y por ahí en Hechos 19:2 dice lo siguiente, hermano. Dice la palabra de nuestro Dios que Él, mis hermanos, por ahí les hace unas preguntas. Por ahí les hace una pregunta y les dice: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y hermano, sigue diciendo este versículo: y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Oh, hermanos, yo espero que aquí todos los que estamos reunidos, mis hermanos, una vez o más de una vez hayamos oído del Espíritu Santo. Y no solamente eso, mis hermanos, no basta solamente con creer, hermano, porque muchos pueden creer, pero hermano, muchos no pueden, mis hermanos, quizás haber oído acerca del Espíritu Santo. Hermano, muchos no entienden el papel del Espíritu Santo, hermano. Muchos, y cuando me refiero a esto, cuando digo, hermano, muchos no entienden el papel del Espíritu Santo, me quiero referir, mis hermanos, a que nunca han tenido esa experiencia a través de la cual, hermano, cuando nosotros estamos orando, cuando nosotros estamos en comunión con Dios, cuando nosotros estamos platicando con nuestro Dios, hermano, tú y yo empezamos, mis hermanos, tú y yo empezamos, mis hermanos, a hablar una lengua, la cual, hermano, Dios nos entiende. Y hermanos, ¿a qué me refiero cuando hablamos una lengua, hermano? Me quiero referir a que Dios, mis hermanos, entiende lo que estamos orando. Entiende, hermano, lo que estamos, la comunión que estamos teniendo con Él a través de nuestra plática, mis hermanos. Así que es necesario, hermano, que cada uno de nosotros podamos tener nuestra propia experiencia, hermano, relacionada con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mis hermanos, el Espíritu Santo que mora en nosotros, mis hermanos,
el que está a tu lado, el que está atrás de ti, enfrente de ti, hermano, lo va a palpar, lo va a detectar, que tú estás lleno, que tú estás llena del Espíritu Santo. Porque, hermano, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, oh hermano, tú y yo, hermano, de nosotros salen solamente palabras de bendición. Salen solamente palabras de bendición para bendecir a la hermana, para bendecir al hermano. Y debemos tener mucho cuidado, hermanos, porque si de nosotros salen palabras de las cuales son palabras que estás hiriendo al hermano o a la hermana, aguas, ten mucho cuidado, porque quizás no estás teniendo esa experiencia con el Espíritu Santo. De nosotros, mis hermanos, que hemos conocido, hermano, que hemos creído, que hemos sido llenos del Espíritu Santo, de nosotros debe salir, hermano, palabra de bendición. El día del Pentecostés es hoy, hermano. Y yo no sé si tú te diste cuenta hoy, hermano, o simplemente solamente dijiste el domingo vamos a la casa de Dios y gloria a Dios por ello. Pero también, mis hermanos, yo espero que en algunos de los que estamos aquí, hermano, hayan dicho Pentecostés es hoy. Hoy celebraremos el Pentecostés en nuestra congregación. Pentecostés es hoy. El tiempo se ha cumplido. El día, la hora se ha llegado para que podamos estar unidos, para que podamos estar así como estuvieron esos 20 hermanos, orando, así como estuvieron esos 120 esperando, hermano, de que se derramara el Espíritu Santo. Así que, hermano, es necesario que cada uno de nosotros, cuando vengamos a la casa de Dios, hermano, vengamos con alguna expectativa. ¿Qué es lo que tendrá Dios hoy para mí? ¿Qué tendrá Dios para nosotros como pueblo Visión Oriente? ¿De qué nos va a hablar hoy el Señor? Y hermano, también podemos decirle qué es lo que Dios hoy me va a decir que corrija, qué es lo que hoy Dios me va a decir que cambie, qué es lo que Dios hoy me va a decir que deje. Oh, hermano, porque cuando tú y yo venimos con esta expectativa, mis hermanos, Señor habla y sus siervos escuchan. El Señor habla y sus siervos escuchan, mis hermanos. Y es por eso que es necesario, hermano, que cuando usted esté escuchando el mensaje de la palabra de Dios, usted pueda decirle en este momento, habla, Señor, que tu siervo escucha. Porque tú y yo somos servidores de Cristo, hermano. Tú y yo somos servidores de Él, mis hermanos. Como hermanos, tenemos que entender el papel que juega en nosotros el Espíritu Santo, hermano. Tenemos que entenderlo, hermano. Y hermano, quizás hoy en día, mis hermanos, podamos, sea necesario, hermano, y si es necesario, hermano, que hoy nuestro gran Dios, hermano, como en aquel momento, mis hermanos, por ahí Él soltó algún viento, hermano, Él soltó algún viento y un fuego en ese día del Pentecostés, mis hermanos. Es necesario, hermano, que tú y yo hoy podamos, mis hermanos, como pueblo de Dios, hoy podamos, mis hermanos, recuperar el poder, hermano, recuperar el poder que fue experimentado en gran manera, mis hermanos, cuando la iglesia estaba reunida, cuando la iglesia estaba en un mismo sentir, hermano, cuando la iglesia estaba, hermano, en el aposento alto. Porque lo que Dios hizo, hermano, en ese momento, Él lo puede hacer hoy. ¿Cuántos lo creen? Y hermano, quiero decirle, Dios quiere hacerlo, hermano, pero es necesario que tú y yo como pueblo de Dios estemos, mis hermanos, en un mismo sentir. Es necesario, hermano, que tú y yo como pueblo de Dios, mis hermanos, estemos orando, hermanos. Estemos orando, no criticando, no hablando de la hermana, del hermano, no hablando del pastor, hermano, porque todo esto, hermano, porque si hacemos esto, hermano, quiero decirle una realidad. Si estamos haciendo esto, hermano, que no es agradable delante de Dios, difícilmente, hermano, el Espíritu Santo de Dios se derramará sobre ti, hermano, hermana.
sobre la iglesia. Tenemos que hacer, hermano, lo que estaban haciendo, hermano, reunidos estos 120 esperando la promesa. Tenemos que estar, mis hermanos, orando. Tenemos que estar, oh hermanos, cada uno de nosotros en un mismo sentir. Los dos hermanos estaban esperando esa promesa. Tú y yo, hermano, todo Visión Oriente tenemos que estar siempre, hermano, anhelando, pidiéndole a Dios, hermano, que el Espíritu Santo se derrame sobre su pueblo. Que el Espíritu Santo, mis hermanos, que el poder de Él, hermano, a través del Espíritu Santo, hermano, descienda hoy, descienda sobre este lugar, descienda sobre nuestra vida, oh hermano, para que entonces, mis hermanos, pueda hacerse, hermano, lo que sucedió cuando fueron todos llenos del Espíritu Santo, hermano. Todos fueron llenos de poder. Todos fueron llenos de poder, y hermano, y el libro de los Hechos, hermano, si usted lo ve después de que fueron llenos del Espíritu Santo, hermano, empezaron cada uno de ellos, mis hermanos, empezaron cada uno de ellos a hacer milagros, a predicar, mis hermanos, del arrepentimiento, a predicar, mis hermanos, que se arrepintieran de sus pecados, y cómo, mis hermanos, la gente se convertía. Como la gente, hermano, se convertía, porque era el poder de Dios que se había derramado. El poder de Dios que se había derramado. Es necesario, hermano, que como iglesia podamos siempre tener ese anhelo, ese deseo de que Dios haga algo, haga algo de nosotros como iglesia, haga algo también de nosotros en lo personal, hermanos. Porque la Biblia nos enseña, hermano, que por ahí se fueron a predicar, hermanos. No iba todo el montón, no iban los 120, hermano, sino que ellos fueron esparcidos, mis hermanos, para que el mensaje de la palabra, hermano, para que los milagros, para que hubiera milagros, hermanos. Y esa era una prueba, hermano, de que el poder del Espíritu Santo estaba en ellos. Gloria a Dios, mis hermanos, porque a todos los que transcribieron el libro de los Hechos, hermanos, pudieron ver las situaciones, hermanos, pudieron ver lo que Dios hizo con Pedro, hermano, lo que Dios hizo con sus discípulos, hermanos, como el poder de Dios estaba en ellos. Que aún, mis hermanos, ellos siendo encarcelados, mis hermanos, aún ellos siendo encarcelados, hermanos, por ahí fueron liberados. Y ellos siguieron predicando, hermano. Y ellos dijeron, hermanos, también era mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Una prueba de que el Espíritu Santo de Dios, mis hermanos, estaba con ellos. Y hermano, una prueba, mis hermanos, de cómo había sanidades a través de ellos. El poder de Dios, mis hermanos, la gente esperando aún que Pedro pasara, hermano, y hermano, aún esperando que por la sombra de Pedro, hermano, ellos fueran sanados. El poder del Espíritu Santo. Ese es el poder, hermano. Ese es el poder, hermano, que desciende de lo alto. Ese es el poder de Dios, mis hermanos, en nosotros. Ese es el poder, hermano, y es por eso que tú y yo, hermano, tenemos que seguirle pidiendo, hermano. Si alguno de nosotros decimos es que ni le comparto a uno y a otro y no se convierte, oh hermano, nosotros no convertimos a nadie. El que convierte, hermano, que transforma vidas, es el Espíritu Santo. Tú y yo solamente debemos de llevar, hermanos, esas buenas noticias, mis hermanos. Lo demás el Espíritu Santo de Dios lo va a hacer, hermano. El Espíritu Santo fue derramado. El Espíritu Santo, hermano, fue derramado, hermano, y el poder de Dios estaba en esos 120 que estuvieron reunidos, hermano, en un mismo sentir, hermano, que estuvieron orando. Oh, hermanos, y quizás, mis hermanos, quiero hacerte dos preguntas, y no para que me las contestes, sino para que puedas meditar, o para que podamos meditar en esta mañana, en esta tarde, mis hermanos.
Yo quiero preguntarte hoy, mis hermanos, no me conteste, es una pregunta, mi hermano, ¿usted sabe si sí o si no? Usted y el Señor lo saben, mis hermanos. Yo quiero preguntarles cuántos han experimentado el poder del Espíritu Santo. Yo sé que hay más de unos, hermanos. Yo sé que hay varios hermanos aquí que han experimentado el poder del Espíritu Santo, mis hermanos. Pero también, hermano, quiero hacerte otra pregunta más, la cual quiero que tú te la contestes a ti mismo, a ti misma, y que también esta respuesta sea entre tú y Dios. Esta respuesta sea entre nosotros y Dios. Y quiero hacerte la pregunta: ¿cuántos quieren experimentar el poder de Dios en su vida? ¿Cuántos quieren experimentar el poder de Dios en su vida? Hermano, porque el que pide recibe. Es necesario que podamos entender, o que pueda entender, hermano, o aquellos que les compartimos de las buenas noticias del Evangelio puedan entender, hermano, que cuando tú y yo le pedimos algo a Dios, mis hermanos, lo vamos a recibir. Pero también, hermano, es necesario enseñarles a pedir, porque en ocasiones, mis hermanos, pedimos, dice la Escritura, hermanos, y no recibimos, dice la Escritura, porque pedimos mal. Hermano, qué hermoso es cuando tú y yo le podemos decir al Espíritu Santo: Espíritu Santo de Dios, enséñame a pedirle, enséñame a pedir, Señor. No quiero pedir para agradarme a mí, no quiero pedirte para que mi ego crezca, sino yo quiero pedirte, Señor, para que yo pueda ser de bendición para otros, para otras. Hermanos, ¿cuántos quieren experimentar el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo? Hoy contéstenle a Dios. ¿Cuántos quieren experimentar, mis hermanos? Hermano, hoy tú y yo estamos cumpliendo, mis hermanos, hoy tú y yo estamos cumpliendo una parte, hermano, de lo que cumplieron estos 120 reunidos, mis hermanos. Hoy tú y yo estamos, mis hermanos, hoy tú y yo estamos reunidos. Hoy tú y yo estamos reunidos. Y hermano, que tú y yo también debemos estar en el mismo propósito. Y que el propósito de todos hoy, mis hermanos, haya sido el de venir a la casa de Dios para alabarle, para exaltarle, para glorificarle a Él, hermano, para darle solamente la gloria a Él. Y hermano, si es así, hermano, estamos yendo por el camino correcto. Y hermanos, si hoy tú y yo nos levantamos y dijimos: hoy es el día del Pentecostés, hoy recordamos ese gran acontecimiento. Yo no sé cuántos de los que están aquí, hermanos, pudieron decir: Señor, que hoy en Visión Oriente, oh Dios, se derrame ese Espíritu Santo, como fue en aquel día. Hermano, pero tenemos que estar en un mismo sentir, hermano. Tenemos que anhelarlo todos, mis hermanos. Tenemos que anhelarlo. Mis hermanos, tú y yo tenemos que seguir unidos, mis hermanos, porque tú y yo también estamos esperando, mis hermanos, que Dios cumpla su promesa, que Dios, hermano, Dios va a regresar por su pueblo. Y tú y yo, hermano, es por eso que no debemos de dejarnos de congregar, hermano, como algunos tienen por costumbre. Tú y yo, hermano, no sabemos si va a ser en una reunión de oración de los miércoles. No sabemos, mis hermanos, si va a ser una reunión de femenil, de varones. No sabemos si va a ser una reunión de jóvenes, si va a ser una reunión dominical. No sabemos cuándo, mis hermanos, Dios va a cumplir esa promesa de que Él va a venir, hermano, por su pueblo, por su iglesia. Pero cuando Él venga, mis hermanos, que nos encuentre, hermano, alabándole, exaltando, glorificándole a Él y diciéndole: Señor, sigo esperando que cumplas esa promesa de que tú vendrías por mí. Amén. Muchos se han ido, hermano. Muchos se han ido de las congregaciones, hermano, porque dicen, mis hermanos, es que dicen que Cristo viene y Cristo no ha venido. No cometas ese error. No cometas ese error, hermano. Mejor mantente unido con el pueblo de Dios, hermano. Visión Oriente, mantente unido. Estemos orando, mis hermanos. Estemos en un mismo sentir. Estemos esperando, mis hermanos, que se cumpla esa promesa
Y mientras Él viene, mis hermanos, sigamos orando. Mientras Él viene, mis hermanos, por nosotros, sigamos, mis hermanos, haciendo su voluntad. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y mucho menos, mis hermanos, cuando vemos que el día del Señor se acerca. Oh, hermanos, ¿cuántos han experimentado el poder del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu pensamiento. Y Dios sabe si lo anhelas o no. Y Dios sabe, oh hermano, si te da igual tener el Espíritu Santo o no tenerlo. Dios lo sabe, porque tú y yo no podemos engañarlo a Él, hermano. Hermanos, Pentecostés no es una iglesia. Pentecostés, mis hermanos, no es una denominación, hermano, sino es, mis hermanos, una promesa especial, hermano, para los que creen y para los que esperan en Él. Para los que creen, hermano, y para los que esperan, no para los desesperados que se fueron, no para los desesperados, mis hermanos, que dijeron aquí no pasa nada, yo mejor me voy. Debemos de tener mucho cuidado, hermano. No, hermanos, porque Pentecostés no es una denominación, mis hermanos. No, hermano. Pentecostés, mis hermanos, es una experiencia personal, hermano, cada uno de nosotros como hijos de Dios. ¿Quiénes pueden, hermano, tener esta experiencia? ¿Quiénes pueden tener esta experiencia del Espíritu Santo, hermano? Todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados, todos aquellos que han entregado su vida a Él, hermano, todos aquellos, mis hermanos, que le han dicho al Señor, te entrego mi vida, todos aquellos, mis hermanos, a los cuales, mis hermanos, dice la Escritura, hermano, porque verdaderamente a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, sí, dice lo que dice, hermano, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Si tú te has arrepentido y has entregado tu vida a Cristo, hermano, hermana, entonces tú puedes vivir tu propia experiencia. Tú puedes vivir tu propia experiencia. Oh, hermano, no deje de congregarse. Venga, hermano. Cuando somos convocados, hermanos, venga a la casa de Dios. Hermano, porque cuando tú y yo estamos reunidos, mis hermanos, a lo que tú y yo venimos es a alabar, a adorar, a decirle al Señor, háblame, Señor, que tu siervo escucha. A reconocerle a Él, hermano, en todos nuestros caminos. Hermano, verdaderamente tú y yo somos privilegiados, permítame decirlo así de esta manera, mis hermanos. Porque podemos decir, hermano, que tú y yo somos privilegiados, mis hermanos, porque estamos en una generación, hermano, donde Dios ha derramado de su Espíritu Santo. Estamos viviendo en una generación, hermano, donde Dios quiere seguir derramando de su Espíritu Santo, hermano. Y es necesario que tú y yo podamos recordar al profeta Joel, hermano. Lo que Dios habló en Joel, capítulo 2, versículos del 28 al 32, hermano. Porque después de todas las cosas que iban a vivir, a pasar, a suceder, hermano, cada uno de ellos iba a pasar algo. Y hermano, Dios habló a través del profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 al 32. Y después, mis hermanos, dice, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, amén, y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones.
y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Hay una coma ahí, hermano, dice: antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Hermano, fíjese lo que dice enseguida: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual habrá llamado. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Y después de esto, hermano, Dios habló a través del profeta Joel. Lo que vendría, hermano, vino. Lo que vendría, hermano, vendrá. Así que, hermanos, y todo el que invocar el nombre de Jehová será salvo. Oh, hermano, el Espíritu Santo se derramó sobre los 120 hermanos. Y nosotros podemos ver a través de la Escritura también, hermanos. Podemos ver a través de la Escritura y podemos ver también a estos grandes hombres, mis hermanos, que Dios llamó, que Dios escogió. Y me gusta decirlo, hermano, para grandes cosas, porque verdaderamente, hermano, Dios nos escoge, Dios nos llama para grandes cosas. Mis hermanos. Y nosotros podemos ver, mis hermanos, hablar por ahí de José, hermano, que también él fue lleno del Espíritu Santo. Podemos hablar, hermano, de Josué también, que fue lleno del Espíritu Santo. Podemos ver que Salomón, mis hermanos, también fue lleno del Espíritu Santo. Podemos ver también de David, hermano, que fue lleno del Espíritu Santo. Y una prueba de ello, mis hermanos, son las cosas que Dios hizo a través de ellos. Ellos pudieron lograrlas, mis hermanos, porque el Espíritu Santo de Dios estaba en ellos. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios, mis hermanos, está en nosotros, mis hermanos, suceden cosas maravillosas, mis hermanos, a través de nosotros. El Espíritu Santo obrando, mis hermanos, a través de nosotros. Así que no tenga temor, hermano, no tenga temor de que el Espíritu Santo de Dios obre a través de usted, hermano. Y qué hermoso es reconocer, hermano, que no somos nosotros, sino que es Dios a través de su Espíritu Santo, hermano, haciendo algo nuevo en nosotros. Qué hermoso es, mis hermanos, reconocer que es Dios a través de nosotros, el su Espíritu Santo a través de nosotros, mis hermanos, pudiendo, hermanos, llevar el mensaje de salvación, pudiendo llevar, mis hermanos, ayuda a aquellos que lo necesitan, pudiendo orar por aquellos que están sufriendo, padeciendo alguna situación difícil, complicada, terminal, mis hermanos. Pero no somos nosotros, mis hermanos, es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Espero que lo entiendan. Porque no soy yo, porque no eres tú, no, porque no eres tú, mi hermana, es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Dejemos que el Espíritu Santo de Dios siga obrando en nosotros, hermanos. No lo detengamos, mis hermanos. Oh, hermano, el Espíritu Santo, hermano, fue profetizado, hermano, por Jesús. Quiero leer también Hechos, mis hermanos, nuevamente solamente el versículo 4 y 5, mis hermanos, que dice: y estando juntos, dice lo que dice, hermano, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén,
sino que esperasen la promesa del Padre, la cual oíste de mí, les dijo Jesús. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo y con fuego, hermanos, diciéndole no, dentro de no muchos días. Discípulos reunidos, orando, esperando que se cumpliese la promesa, hermano. Y dice la escritura, mis hermanos, que cuando fue derramado el Espíritu Santo de Dios, hermano, ellos se dieron cuenta, hermano, porque sucedió algo sobrenatural. Sucedió algo, hermano, que ellos no habían experimentado, que los 120 que estaban ahí no habían experimentado. Y en Hechos 2, mis hermanos, capítulo 5 en adelante, del 5 al 8, mis hermanos, nos habla de quiénes eran los que estaban ahí, hermano. Dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hechos de estruendo, se juntó a la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Oh, hermano. Y hermano, nosotros podemos ver que también la escritura nos dice, hermano, que también en aquellos tiempos había gente burlona. Había gente que se burlaba de los cristianos. Y hermano, hoy en día también hay gente burlona. Hay gente que se burla de los cristianos, mis hermanos. Pero mis hermanos, tú y yo no podemos pedirle a Dios, hermano, que se los lleve. Tú y yo tenemos que pedirle al Señor que, hermano, Él ponga el momento en el cual yo le predique de Él. Yo le predique de su gran amor, oh, hermano, y Él no se pierda, sino que le conozca, hermano. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, hermano. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios sigue teniendo pensamientos de bien. Su gran amor, su gran misericordia hasta el día de hoy permanece, mis hermanos. ¿Por cuántos días más? No lo sé, hermano. ¿Por cuántos años más? No lo sé, hermano. Pero un día, mis hermanos, el tiempo se terminará. Y eso también lo debe de saber la gente. Y eso también lo deben saber nuestros familiares, mis hermanos. Quiero leer Hechos capítulo 2, 14, hermanos. Dice la escritura: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y hablando, diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque eso no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera de día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: la tercera hora vendría a ser las 9 de la mañana, hermanos. Mis hermanos, había gente burlona, había gente como la hay hoy, hermano, que se burla diciendo: ahí va el hermanito, ahí va la hermanita, ahí van los aleluyas. Hermano, cuando escuchemos esto, tú y yo podemos decir: gloria a Dios. Gloria a Dios, porque saben que soy un hijo, saben que soy una hija de Dios, oh hermano. Así que, hermanos, el mensaje de Pedro el día del Pentecostés, mis hermanos, nos enseña también, mis hermanos, que no hay variación, mis hermanos, entre la obra de Dios y la palabra de Dios, hermano. Pues es la misma aplicación. Y hermano, cuando fue derramado el Espíritu Santo, hermano, Pedro hizo algo. Los 120 que estuvieron reunidos, que recibieron el Espíritu Santo, hermano, hicieron algo. Empezaron a llevar el mensaje, hermano, a todos lados. Hechos 2:38, hermano, y con esto quiero terminar. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuándo se puede recibir el don del Espíritu
Santo. ¿Cuándo se puede recibir el don del Espíritu Santo, hermano? Cuando nos arrepentimos y cuando nos bautizamos. Arrepentidos y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesús para el perdón de pecados. Así que si hay alguien entre nosotros, mis hermanos, que Dios le está hablando hoy para que se arrepienta de sus pecados, si Dios le está hablando hoy también, hermano, para que usted se bautice, no tarde en buscar al pastor. Dígale: pastor, ya me he arrepentido delante de Dios, pero también me quiero bautizar, para, como dice la Escritura, para el perdón de mis pecados y para poder recibir ese don del Espíritu Santo, el cual yo deseo, el cual yo anhelo tener. Amén. Porque necesitamos desear, hermano, necesitamos desear tenerlo, el Espíritu Santo de Dios. Y cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, hermano, hay poder de Dios a través del Espíritu Santo en nosotros. Hermanos, quiero terminar con esto. Uno de los grandes privilegios que como hijos de Dios, como pueblo de Dios, hermanos, debemos tener, hermano, es que tú y yo seamos usados para guiar a otros, mis hermanos, a los pies de Cristo. No diga: no sé, no puedo, no sé qué decir, tengo temor. Usted puede pedir al Señor que le quite todo lo que está estorbando, para que usted pueda ir y guiar a otros a los pies de Cristo. Recuerde, nosotros nos salvamos. El Espíritu Santo de Dios es el que salva. El Espíritu Santo, hermano, es el que lo hace todo. Pero, hermano, nosotros, tú y yo, tenemos que seguir compartiendo el Evangelio, hermano. El anhelo y el deseo esté en nosotros, hermano. También ese anhelo, ese deseo que había en Jesús, hermano, de que nadie se perdiera. Dios no quiere que nadie se pierda, hermano. Es necesario que tú y yo también seamos como Él. No desea que nadie se pierda, que nadie se vaya al infierno, hermano, mucho menos empezando, hermanos, con nuestros propios familiares. Póngase de pie, hermano, póngase de pie. Hermanos, no tenga temor, hermano. Deje que el Espíritu Santo de Dios haga lo que tenga que hacer, hermano, en usted y a través de usted. Porque el que pide, recibe. Porque el que busca, halla. Porque al que llama, se le abrirá. Yo quiero hacerte una última pregunta. Quiero que tú te la respondas. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos pedir al Señor que su Espíritu venga y se deje sentir en nosotros? Pídaselo. Pida, hermano. Pida que el Espíritu Santo de Dios venga a su vida, venga a usted. Pídaselo, hermano. Pídale